entiéndase por anorexia, bulimia, ¿verdad? La quimioterapia en caso de que tenga una neoplasia maligna, deficiencias de hierro, el uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, patologías de base como la diabetes, el uso prolongado de anticonceptivos y lógicamente pues también los periodos extremos de la vida. ¿Qué quiere decir aquello? Pues o los recién nacidos o los adultos mayores, ¿sí? Entonces, existen muchos factores que también van a depender de la forma clínica en la que se manifiesten este tipo de enfermedades, ¿bien? ¿Cuáles son los factores puntuales de virulencia de la Candida albicans? Entonces, para generar virulencia tienen adhesinas, ¿sí? Estas adhesinas son proteínas que van a estar en su superficie. También un factor de virulencia son los biofilms, ¿sí? El hecho de que empiecen a interrelacionarse básicamente con otras especies, ¿sí? Microbianas, esta capacidad de dimorfismo que les indicaba, los cambios fenotípicos y enzimas específicas hidrolíticas que se conocen como los genes SAP, ¿sí? Entonces, otro, dentro de lo que ya les he citado, factor de virulencia importante, les indicaba, era también la resistencia a estos antifúngicos, ¿verdad? Entonces, la Candida albicans tiene pues ciertas etapas o pasos para que genere esta patogénesis. Y dentro de estos pasos se inicia con lo que viene a ser la adherencia y la colonización de Candida albicans. Luego de adherirse y colonizarse, va a buscar siempre la penetración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo genera esta penetración? Precisamente, pues, porque empieza a producir estos tubos germinales, ¿verdad? Y finalmente, dentro de esta última etapa, si se quiere, va a ser pues ya que el cuerpo va a presentar una respuesta inflamatoria de tipo aguda. ¿Bien? Perfecto. Ahora, entonces, dentro de Candida albicans hemos visto que se genera lo que es la candidiasis, ¿verdad? Ahora, tenemos que dentro de esta candidiasis se va a representar de manera clínica como una candidiasis mucocutánea, ¿sí? Cutánea, mucocutánea crónica o invasora. Entonces pueden ser y tomar cualquiera de estos cuatro caminos. Si es mucocutánea, ¿sí? Estamos hablando de una bucal, una digestiva, una genital. Bien, si estamos hablando de la cutánea, estamos hablando básicamente por intertrigos y unguial. Y si fuese de tipo invasora, estamos hablando de la uni o multifocal. Bien, entonces es más o menos un algoritmo de cómo se clasifica candidiasis según sea mucocutánea, cutánea, mucocutánea crónica o invasora. ¿Sí? Un flujograma de aquí. Entonces, aquí tenemos ciertos casos clínicos. Por ejemplo, a la izquierda ustedes están viendo una candidosis pseudomembranosa, como les decía, con este factor importante que es el VIH, un paciente VIH positivo. Vemos también a su derecha una queilitis, en este caso queilitis bilateral angular, en una paciente adulto mayor anciana que, bueno, ha sido sometida a terapia prolongada de antidepresivos, por ejemplo. ¿Qué estamos observando? A su izquierda, ¿sí? Una pseudomembrana de color grisácea en niño recién nacido. Vemos queilitis, ¿sí? En este niño que está obviamente generada porque ha habido pues una colonización de cándida. ¿Bien? ¿Qué estamos observando? A su izquierda, una glositis romboide. ¿Sí? A la derecha, observen cara dorsal de lengua, ¿sí? Una candidosis eritematosa, este colchón rosado, ¿sí? Que están observando en la cara dorsal. ¿Por qué? En este caso, por uso de antibióticos prolongados, ¿sí? De amplio espectro, como lo habíamos citado. Lógicamente, todo lo citado tiene pues un acápite especial en cuanto a lo que es la cavidad oral, ¿verdad? Pero muy rápidamente indicarles también pues que hay una candidiasis genital, ¿sí? Que se conoce como la vulvovaginal y la balinitis o balonopostitis. Bien, entonces estas son consideradas también otro tipo de patologías, alteraciones,
que tiene signos como por ejemplo un edema vaginal y vulvar, hay enrojecimiento y descarga vaginal con una consistencia muy grumosa de una coloración blanquecina, que pues los autores la han siempre citado como la famosa leche cortada, ¿sí? ¿Qué síntomas va a sentir la mujer? Escozor, ¿sí? Prurito, dolor, incluso en casos ya más graves, pues una sensación de quemadura, ¿sí? Y este diagnóstico, obviamente lo vamos a hacer siempre con una anamnesis exhaustiva, considerando los síntomas, los signos clínicos y obviamente los exámenes de laboratorio, ¿verdad? En esta candidiasis vulvovaginal, obviamente, primero citarles que no es una enfermedad de transmisión sexual, ¿bien? En todo caso, para que se produzca, van a existir variables, como por ejemplo factores genéticos, el embarazo, ¿sí? Por ejemplo, una diabetes mellitus que no esté controlada, anticonceptivos orales de uso muy prolongado, corticosteroides también en ciertas terapias. Incluso artículos, papers, nos señalan que el hecho de utilizar una ropa íntima de material sintético y muy ceñida, muy ajustada, podría ser también un factor importante. Terapias antimicrobianas, ya lo hemos citado, algún tipo de dispositivo intrauterino, lógico, no tener una higiene, un aseo. La alta frecuencia en los coitos, también los papers nos reportan que pueden ser uno de los factores, y lógicamente muy asociado a lo que sería una diabetes mellitus, pues la ingesta excesiva de azúcares. Bien. ¿Cuándo vamos a considerar una candidiasis vulvovaginal? ¿Sí? Recurrente. A la recurrente la definimos como 4 episodios al año, ¿sí? Donde existan 2 cultivos positivos. Entonces, bajo esta condición, sabemos que hay una candidiasis vulvovaginal de tipo ya recurrente en la paciente, ¿sí? La balanitis tiene también factores de riesgo, como la pareja sexual, que tenga pues una candidiasis, una higiene deficiente, el uso prolongado de amplio espectro, una diabetes que no esté controlada, paciente que esté recibiendo quimioterapia, que utilice corticosteroides, algún tipo de inmunosupresores también, o incluso que tenga SIDA, ¿bien? ¿Cómo se va a manifestar esta balinitis? ¿Sí? La piel que esté cubriendo el glande, muchas pseudomembranas, va a tener la presencia de vesículas, va a tener presencia de pústulas, ¿bien? Entonces son algunos elementos para considerar en este tipo de balinitis. Hemos dicho que para que se genere esta candidiasis cutánea y unguial van a existir pues muchos Entonces yo les indicaba que habían factores de riesgo, ¿verdad? Tanto para la candidiasis cutánea como también para la unguial. Entonces, en ese sentido, les decía que la higiene, ¿verdad? Es importante, la obesidad es uno de los factores importantes, el uso continuo, por ejemplo, sin cambio de zapatos, en sobre todo climas muy húmedos, muy cálidos, el uso de los pañales sin recambio, son pues factores de riesgo, ¿bien? Entonces, todo lo citado, pues obviamente va a generar algún tipo de alteración de signos, sintomatología en nuestros pacientes. Aquí les muestro algunos esquemas, por ejemplo, de candidosis, en este caso interdigital, como ven en la mano, a su lado derecho están viendo una candidosis interdigital ya en los deditos del pie. Miren, esta es una candidosis intertriginosa detrás precisamente de la rodilla, una paroniquia, ¿sí? A nivel de la uña, ¿bien? Aquí ya vemos formas muy crónicas de lo que sería una candidosis ungueal. Miren cómo se puede llegar incluso a perder la uña, ¿verdad? Bien, entonces ya enfocándonos en lo que viene a ser Candida albicans y la muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a observar? Primero,
Vamos a hacer la observación microscópica, se puede hacer en fresco, ya saben, o podemos hacer por medio de tinciones. Vamos a hacer el cultivo micológico y vamos a hacer el aislamiento. ¿Qué vamos a generar con el aislamiento? Vamos a ver la sensibilidad a los antifúngicos, vamos a ver si hay filamentación en suero y vamos a poder, lógicamente, apreciar su morfología, ¿verdad? Microscópica. Ahora, gracias a este aislamiento, nosotros, recuerden, vamos a poder hacer pruebas fisiológicas, vamos a poder hacer pruebas bioquímicas y determinar entonces, siguiendo este algoritmo, finalmente, la especie de Cándida. ¿Bien? Recuerden que en cuanto a las especies de Cándida, Cándida albicans, en su frecuencia de aislamiento es de un 50%, ¿sí? Por ejemplo, Tropicalis, Parapsilosis, Glabrata, aborda más o menos entre un 30 hasta un 15%, y el menor porcentaje de especies patógenas del género Cándida se da sobre todo con Crusei, Guillermondi, ¿sí? Dublinensis. Entonces, recuerden, el 50% está generada por Cándida albicans. Para la identificación, pues tenemos pruebas, podemos usar pruebas fenotípicas, ¿verdad? O podemos usar pruebas moleculares o podemos usar ambas. ¿Para qué? Para identificación, ¿verdad? Dentro de estas pruebas fenotípicas tenemos el cromagar, perdón, el tubo germinal, podemos usar agar de leche, agar tabaco, simograma, o si hacemos ya una prueba molecular, pues el PCR, ¿verdad? ¿Para qué? Precisamente para la identificación. Tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento para la candidosis? Hemos visto ya en la introducción algunos fármacos, clases de fármacos que vamos a utilizar, en este caso muy utilizado nistatina, miconazol, cotrimazol, fluconazol, voriconazol se utiliza mucho, sí, sobre todo cuando intrínseca al fluconazol, particularmente por parte de Candida glabrata y Crusei. ¿Bien? Perfecto. Dentro de este amplio grupo de enfermedades micóticas, vamos a revisar otra que es y pertenece esta a lo que les decía en la introducción, micosis sistémicas endémicas, ¿sí? La histoplasmosis. ¿Por qué la estudiamos? Porque es parte de las enfermedades en cuanto a la vigilancia epidemiológica de nuestro país, ¿sí? Entonces, en la histoplasmosis tenemos aquella que es generada por Histoplasma capsulatum, en este caso en su variante capsulatum, que es la americana, pero también existe otra, ¿sí? Que es el Histoplasma capsulatum variante duboisi, pero esta es la africana, ¿bien? Entonces, la histoplasmosis, para que se genere, ¿sí? Lo que estamos observando en este esquema son las fases miceliales, ¿sí? Ambas son indistinguibles, pero debemos conocerlas, ¿verdad? Entonces, en cuanto al histoplasma capsulatum, tiene una fase que es saprofítica y tiene pues una fase parasitaria, ¿sí? Esta saprofítica, ¿sí? Como les indicaba, son variantes indistinguibles y básicamente, ¿qué es lo que sucede en este caso? En esta fase saprofítica hay mucha producción tanto de macro como de microconidios. Bien, entonces tenemos aquí los macroconidios y a su derecha los microconidios. Entonces, como se dan cuenta, son tubulados, ¿sí? Y pueden tener o no una apariencia ya como deditos o digitiformes. Pero, ¿qué pasa en la fase parasitaria? Ya en la fase parasitaria se generan pues blastoconidias con una apariencia oval, ¿sí? Son intracelulares y por lo general van a tener una sola formación de gema. Bien, aquí estamos observando un esquema en precisamente la fase saprofítica y ya en esta fase parasitaria. Ahora, en cuanto a la morfología macroscópica, ¿sí? Inicialmente tienen una forma cerebriforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esta formita como del cerebro. Tiene un color blanquecino, incluso puede llegar a un color ya de tipo rosado. Y después, sí, con las horas, con los días, van a tener una apariencia ya de tipo vellosa, con un color mucho más blanco
o incluso que puede llegar, como vemos en este esquema, ya de un color más parduzco. Bien, ahora, ¿por qué estudiamos histoplasmosis? ¿Sí? Porque es una enfermedad cosmopolita, ¿sí? Es una de las micosis respiratorias más frecuentes, más recurrentes en el mundo, ¿sí? Se da muchísimo en lo que son climas tropicales y subtropicales de nuestro país. En América, precisamente lo estudiamos, ¿por qué? Porque es una enfermedad de tipo endémica, ¿bien? ¿Por qué se da? Porque van a ser pues saprófitos de los suelos, ¿sí? De estos suelos que tengan un gran contenido muy rico en guano, ¿sí? Es decir, en contenido de nitrógeno, el mismo que se enriquece por guano, ¿a partir de qué? Sobre todo de los murciélagos, pero también de los pájaros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgos para que el paciente tenga una histoplasmosis? Obviamente la ocupación, ¿a qué se dedica? ¿Sí? Si vive lógicamente en este clima tropical, subtropical, si está en contacto obviamente con este tipo de suelos, ¿verdad? Que están enriquecidos con guano de murciélago o de pájaros. Y como generalmente este tipo de pacientes serán varones, pues son el grupo de prevalencia, ¿verdad? Para la histoplasmosis. Entonces acá nada más les muestro especies de murciélagos que sí han dado pues positivo a lo que es histoplasmosis capsulatum, ¿sí? Y según pues el país de origen. Bien, esto nada más como conocimiento general. Entonces yo les decía, ¿qué grupo de personas estaría involucrado en este tipo de patología? Trabajos de actividades de riesgo serían entonces, por ejemplo, un inspector o pintor de puentes, uno que esté dedicado al aseo de chimeneas, al que trabaje en construcción, en demoliciones, obviamente un trabajador agrícola, un jardinero, un granjero, ¿verdad? Pero también pues aquellos que tengan esta posibilidad de inhalar, ¿sí? O agentes de servicio de sistema de aire acondicionado y calefacción. ¿Por qué? Porque van a inhalar precisamente, ¿verdad? Estos elementos. Aquel trabajador del laboratorio microbiológico que no tome los resguardos de bioseguridad, un trabajador que controle pestes, de pronto algún restaurador de edificios, ¿verdad? Abandonados, aquel que trabaje en los techos, en cuevas. Entonces, la CDC la página de la CDC pues nos indica que estos serían los trabajos y actividades de más alto riesgo para contraer histoplasmosis. ¿Cuáles son los aspectos patogénicos? ¿Sí? La penetración del mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su inhalación de aerosoles con los microconillos es lo que nos va a llevar a tener la histoplasmosis. Bien, esto se va a generar de un rasgo de 5 a 18 días. ¿Cuál es el factor de virulencia precisamente, sí, del histoplasma capsulatum? Pues el dimorfismo, ¿bien? Y el hecho también de que tenga la gran capacidad de formar granulomas. Entonces, en algoritmo, ¿sí? Cuando hay histoplasmosis tiene que haber una inhalación de conidias. Estas conidias van a entrar a los alveolos y provocarán una alveolitis, ¿sí? Generándose así pues una fagocitosis por parte tanto de los macrófagos alveolares y también de los polimorfonucleares, y todo aquello se va a diseminar precisamente a zonas más lejanas del pulmón, como por ejemplo el hígado y el vaso. Hay dos clases de histoplasmosis, ¿sí? La autolimitada y la crónica. Bien, esta autolimitada, ¿qué produce? Produce calcificación en el lugar de la lesión, y esta crónica oportunista es la forma más invasiva. ¿Por qué? Porque es precisamente oportunista y es de larga data, por lo cual es crónica, ¿sí? Ahora, dentro de esta histoplasmosis, entonces, se puede dar una particularidad clínica aguda primaria, dependerá mucho de la ocupación, ¿sí? Del paciente, es asintomática y produce calcificaciones residuales. Puede darse una diseminada progresiva, ¿sí? Puede ser una pulmonar crónica o ya en formas residuales. ¿Bien? Entonces acá estamos viendo ciertos casos clínicos de manifestaciones en la mucosa oral de cómo observaríamos precisamente la histoplasmosis.
Recuerden siempre qué grupo está en mayor riesgo y en qué áreas, ¿verdad? Geográficas. Aquí ya con daño a nivel pulmonar, a nivel de la piel, ¿verdad? Y importante, el diagnóstico diferencial, ¿con qué se puede confundir? ¿Con qué hay que hacer un diagnóstico diferencial? Con tuberculosis, con coccidiomicosis, paracoccidiomicosis, criptocosis, de pronto hasta con una neumonía viral, ¿sí? Hasta con leishmaniasis. Entonces son algunos de los ejemplos para el diagnóstico diferencial. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Vamos a usar, obviamente, un diagnóstico directo, ¿sí? Pero en realidad se sabe que este diagnóstico directo no va a ser muy útil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cultivos, vamos a usar agar papa, agar sangre, vamos lógicamente a hacer serología, vamos a hacer histopatología, incluso ya podemos utilizar las ondas de DNA para determinar nuestro diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Para histoplasmosis vamos a individualizar nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque recordemos que hay formas benignas, hay formas mucho más graves. Entonces, en una forma benigna puede hasta incluso no ser necesario un tratamiento, únicamente con el reposo y las medidas generales estaríamos bastante bien. Pero ya en las formas graves, ya pues utilizaríamos anfotericina B, podemos llegar incluso a cirugías, ¿verdad? A actos quirúrgicos. Y podemos usar también azoles. Hemos hecho el mayor énfasis en histoplasmosis americana, ¿verdad? Pero les indicaba yo que también tenemos la africana, ¿verdad? Pero esta, pues no está en nuestra área, entonces no le vamos a dar mayor importancia. Ahora vamos a revisar las micosis sistémicas, ¿sí? Dentro de estas micosis sistémicas, recuerden que estamos hablando puntualmente de paracoccidiomicosis. Bien, entonces, dentro de esta paracoccidiomicosis tenemos paracoccidioides brasiliensis, ¿sí? Y tenemos paracoccidioides lutzi. Entonces son de dos tipos. ¿Por qué es importante? Porque desde ya les digo que en cuanto a la salud pública y la vigilancia epidemiológica, pues Bolivia está dentro de estos países precisamente con este tipo de patologías, ¿sí? Al igual que lo está Brasil, Argentina, etc. Entonces, paracoccidoides brasiliensis, ¿sí? Pertenece al grupo Ascomycota. Son saprófitos tanto del suelo como lo serán también de los animales, ¿sí? Son hongos de tipo dimórficos y, bueno, la micosis que van a producir, pues tiene una amplia gama, un amplio espectro clínico. Entonces, ¿qué fases tiene Paracoccidoides brasiliensis? Una fase saprofítica. Bien, entonces, en su fase saprofítica está a manera de micelios, ¿sí? Y con muchos filamentos, como están viendo, septados, con divisiones. Ramificaciones, ¿sí? Y estas hifas que ya tienen una forma más de espiral, ¿bien? En su fase parasitaria, ya vienen a representarse como estas levaduras que tienen múltiples gemaciones o de gemación múltiple. Y en la morfología macroscópica, ¿cómo se ve Paracoccidioides brasiliensis? ¿Sí? Inicialmente, la colonia es bastante lisa, ¿bien? Tiene esta coloración blanco de tipo amarillenta, pero ¿qué pasa luego? ¿Sí? Estas colonias son más bien de tipo plegadas, tienen una apariencia aterciopelada, incluso van a virar un color pues ya más café, ¿sí? Con el reverso ya con un color café amarillento. Esas serían sus particularidades morfológicas macroscópicas. Esta enfermedad, ¿sí? Paracoccidiomicoides, es endémica, por eso revierte importancia para nuestro estudio, porque es endémica en Latinoamérica, ¿sí? Lo será tanto en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Venezuela y obviamente también en nuestro país, ¿sí? ¿Dónde va a ser frecuente hallar? ¿Sí? Sobre todo en las áreas rurales, en las áreas suburbanas, muy frecuente en la selva húmeda, en los cultivos de café, en los cultivos de tabaco. Y lo vamos a aislar del suelo, ¿sí?
Vamos a aislarlo en armadillos, en perros, incluso hay estudios que indican que se los ha encontrado hasta en pingüinos. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes? Será pues tener el sexo masculino, tener un rango etario entre los 30 y los 60 años, ser un trabajador agricultor o, bueno, por ende, algún tipo de relación con trabajos de suelo. Bien, ¿cuáles son sus aspectos patogénicos? Entonces, la penetración, lógicamente, ¿cómo se da? Se va a dar por inhalación. ¿Qué se inhalan? Se inhalan las esporas, ¿sí? Otro aspecto patogénico va a ser el